Capítulo 19. Enredando una red. Habían pasado 2 días más desde el incidente con los enmascarados y Ryukyu. Izuku había pasado principalmente estos días como Spider-Man, ya que Gloria le había dicho a su madre que Feast no lo necesitaba en este momento. Como tal, pasó cada momento que pudo patrullando. A pesar de esto, realmente no encontró a ningún villano con quien luchar, solo atracadores, ladrones de autos y ladrones de carteras. Sin embargo, pensó que estaba bien, ya que recibió un montón de agradecimientos de todo tipo de personas. Tampoco había héroes tratando de atraparlo ni personas que lo criticaran por ser un justiciero, lo cual le hacía más que feliz. Y cuando comenzó este tercer día, se encontró con que le pidieron que viniera a la fiesta. Aparentemente, el segundo edificio Feast estaba terminado y ahora estaban comenzando a mover cosas. Por lo tanto, les dijo que llegaría allí en tren, lo cual era una mentira total. En cambio, se convirtió en Spider-Man, deteniendo un atraco en el proceso. Afortunadamente, esa distracción fue suficiente para que llegara justo a tiempo, para que nadie cuestionara por qué llegó tan rápido. A esto le siguió una mañana completa, moviendo camión tras camión de cosas. Lee había contratado una empresa de mudanzas para esta parte, y los Uraraka también ayudaron como parte del sueldo. Pero cuando Izuku comenzó a ayudar, ambas compañías comenzaron a pedirle que fuera parte de su equipo. Les dijo que no tenía peculiaridades, pensando que esto los disuadiría, ya que descubrió que la mayoría de las aplicaciones que hacía en línea lo interrumpían instantáneamente debido a ese hecho, pero esta situación era la definición perfecta de ver para creer. Todos quedaron sorprendidos por su fuerza, que él vio venir, solo para que ambas compañías comenzaran a discutir sobre quién debería quedarse con él. Esto fue seguido por Izuku rechazándolos a ambos, diciendo que no era lo que quería hacer. Como tal, la mañana pasó, Izuku se encontró algo cansado ya que ahora estaba almorzando, que era solo un pequeño sándwich. Supongo que hoy no seré mucho Spider-Man. Está bien. Aquí también me va bien. Y mientras seguía comiendo, levantó la vista y vio al señor Uraraka acercándose a él. Hola Midoriya. ¿Cómo estás hoy? Estoy bien. Un poco cansado, pero estoy bien. Respondió Izuku. El hombre levantó una ceja al notar que Izuku no tartamudeaba. Honestamente, me sorprende que no estés diciendo que estás exhausto. Quiero decir, ¿eres una máquina en movimiento y estás un poco cansado? El hombre se rió a continuación mientras se sentaba al lado del adolescente. Sé que ya lo dije hoy, pero gracias por ayudarnos. Izuku negó con la cabeza, no es nada. Me alegro de poder ayudar a la gente. Esa es una buena cualidad. El hombre se rió, eres como mi hija. Izuku parpadeó y pronto se dio cuenta de a quién se refería. Sintió que su cara se calentaba un poco antes de apartar la mirada, no me parezco en nada a ella. Quiero decir, todo lo que puedo hacer es esto. El hombre sacudió la cabeza antes de darle una palmadita en el hombro a Izuku, no pienses así. Has hecho más de lo que piensas. Bebé, pero, le dio otra palmadita en el hombro, no lo hagas. Solo acepta el cumplido. Izuku parpadeó de nuevo y su rostro se puso rojo por un segundo. Está bien. El señor Uraraka se rió de esto antes de golpear la espalda de Izuku. El adolescente se estremeció levemente. Bien. Ahora, ¿listo para terminar? Solo tenemos unas 2 cargas más para traer. Claro. Respondió Izuku mientras comía el último bocado de su comida. Tiró el resto antes de seguir al señor Uraraka mientras comenzaban a descargar los últimos camiones. Terminó tomando más tiempo de lo que pensaban, la tarde iba y venía mientras terminaban la última parte del segundo edificio Feast. Y cuando terminó, el señor Uraraka invitó a Izuku a cenar. El adolescente trató de decir que no, diciendo que no debería hacerlo, pero el hombre le dijo que si no venía, la otra compañía intentaría llevárselo ahora. Como tal, haría que Izuku simplemente comiera y se fuera, ya que sabía que Izuku también lo rechazaría. Y así, Izuku se encontró en un pequeño café cercano, comiendo una pequeña comida cuando Izuku descubrió que al señor Uraraka le gustaba hablar mucho. El adolescente básicamente se quedó sentado allí y asintió o sacudió la cabeza, apenas respondiendo al hombre mientras seguía y seguía. Es decir, hasta que le dijo a Izuku que su hija vendría. Al escuchar esto, Izuku se quedó paralizado por un segundo cuando el señor Uraraka preguntó, ¿qué pasa? Tartamudeó Izuku, el recuerdo de lo que su madre le dijo que hiciera la próxima vez que se encontrara con Ochako ahora fluyendo por su cabeza. No puedo simplemente decirle que mi mamá quiere que sea su amiga, ¿o puedo? ¿Cómo puedo hacer eso? El señor
Uraraka observó a Izuku moverse inquieto en su asiento, preguntándose si el vapor saldría de los oídos del adolescente a continuación, ya que parecía que su cerebro estaba a toda marcha. Pero después de un minuto, Izuku pareció calmarse y el señor Uraraka preguntó, ¿estás bien? No tienes que decirme qué te molesta si no quieres. Dijo, solo para inclinarse con una leve mirada, a menos que se trate de que mi hija sea mala o algo así, que... ¡No! Ella no ha hecho nada de eso. Izuku exclamó mientras agitaba las manos, apartando la mirada por un segundo antes de decir, ya ves, mi mamá me pidió que le pidiera que fuera mi amiga. ¿Oh? ¿Aún no sois amigos? Él respondió con una ceja levantada. Estaba seguro de que lo estabas. Izuku rápidamente sacudió la cabeza, no. Iri se encogió en su asiento, yo no tengo amigos. El hombre inclinó la cabeza ante esto. ¿No lo haces? ¿Por qué no? La gente como yo no llega a tener amigos. Murmuró Izuku. El hombre abrió la boca ante esto, solo para cerrarla. Quería decir que eso estaba mal, pero mientras miraba a Izuku, se dio cuenta de que eso no ayudaría. En lugar de eso, dejó escapar un suspiro mientras pensaba en algo más que decir. Bueno, tal vez es hora de cambiar eso. Eres un buen chico y te lo mereces. Lo noto. Izuku parpadeó ante esto, solo para apartar la mirada mientras murmuraba. Gracias. El hombre mostró una gran sonrisa ante esto, de nada. Mientras decía eso, sonó un timbre en la cafetería, lo que indicaba que había un nuevo cliente. Un segundo después, cierta chica de cabello castaño se acercó a ellos. Hola papá. Ochako. El señor Uraraka respondió mientras los dos se abrazaban antes de que ella se volviera para saludar a Izuku. Hola Midoriya. ¿Cómo estás? Ve bien. ¿Cómo estás? Oh, lo estoy haciendo bien. Ella agitó una mano ante esto, solo para que su rostro cambiara de una sonrisa a una mirada determinada. Estoy súper emocionada por mañana. Izuku quedó desconcertado por su expresión cuando preguntó, ¿oh? ¿Por qué? Porque el festival deportivo de la UA es mañana. Luego apretó los puños, quiero ir por el oro. Izuku se estremeció por un segundo, solo para decir, oh. Bueno, espero que te vaya bien. Sé que el grupo de Fast y yo te apoyaremos. Ella se sonrojó ligeramente ante eso, gracias. ¿Y podrías decirle a Gloria y a los demás que también les dije gracias? Ese es seguro. El señor Uraraka se rió de los dos antes de levantarse. Ochako, déjame ir a buscarte algo de comer. ¿Qué te gustaría? Solo tráeme un sándwich. Ya sabes lo que me gusta. Entendido. Ya vuelvo. Dijo mientras el hombre los dejaba a los dos solos en la mesa. Al ver esto, la niña se giró y le sonrió a Izuku. Entonces, ¿por qué tú y papá están comiendo aquí? Él no es alguien que haga algo como esto. Izuku desvió la mirada ante esto. Estamos aquí porque su empresa y la de mudanzas quieren contratarme, y él me está ayudando a alejarme de ellas. Uraraka parpadeó ante esto antes de reírse. Bueno, eso tiene sentido cuando se trata de él. Ella se reclinó en la silla. Entonces, ¿cómo has estado? ¿Algo nuevo? Izuku negó con la cabeza, en realidad no. Solo, ser voluntario y tratar de terminar las clases. Uraraka asintió en respuesta. La chica notó que tartamudeaba un poco menos y respondió, lo mismo. Las clases han sido bastante brutales. Aizawa Sensei es realmente duro. ¿Aizawa Sensei? ¿Quién es? Oh, él es nuestro maestro de salón. Él es. Uraraka se detuvo por un segundo mientras se llevaba un dedo a la barbilla. Bueno, creo que es un héroe profesional. En realidad, no lo sé. ¿Quién es realmente como héroe? Solo lo conozco como nuestro maestro. Izuku parpadeó ante esto. ¿Entonces no es un héroe público? Uraraka negó con la cabeza. ¿Es un héroe clandestino? Supongo. ¿Cuál es su peculiaridad? No sé el nombre. Todo lo que sé es que él puede hacerlo para que alguien no pueda usar su don. Los ojos de Izuku se iluminaron ante eso. Ese es Eraseread. Espera, tu maestro es Eraseread. Eso es increíble. ¿Oms? Preguntó Uraraka, sorprendido de lo pequeño que tartamudeaba Izuku. Eraseread. Es uno de los mejores héroes clandestinos del país. Es famoso por la cantidad de derribos de villanos, aunque no hay mucho sobre él. Los ojos de Izuku se convirtieron en estrellas ante esto. Es conocido por su bufanda y sus gafas únicas. Es genial que puedas aprender de él. Sí, ese es él. Dijo Uraraka lentamente, tratando de responder mientras veía a Izuku emocionarse cada vez más. Ella nunca lo había visto tan activo.
Era como mirar a alguien completamente diferente, lleno de pasión y fuego. Eso es genial. Nunca imaginé que la UA tendría héroes clandestinos como maestros. Pensé que solo usarían héroes destacados o tal vez con pinches. Supongo que la UA tiene estándares aún más locos de lo que pensaba. Tal vez, Izuku despotricó mientras su voz se volvía más loca. Más abajo, murmurando mientras se llevaba un dedo a la boca. Pero mientras hacía esto, levantó la vista y vio una expresión de pura sorpresa en el rostro de Uraraka. La expresión de su rostro lo hizo encogerse hacia atrás en su asiento. Oh, ese lo siento. No lo hice quiero actuar así. Lo siento mucho, probablemente ahora pienses que soy espeluznante o, esperad. Ella gritó, agitando las manos, no creo que seas espeluznante. No, ahora lo haces. Izuku murmuró mientras miraba hacia otro lado, solo soy un inútil y espeluznante, espera. Todo lo que hiciste fue sorprenderme. Ella dijo, solo para ver al niño estremecerse, ahora luciendo como si estuviera tratando de encogerse en su asiento. Por favor, no quise decir nada de eso. Lo siento si me congelé allí. ¡No! No, está bien. Sé que piensas que soy un poco espeluznante, gritó Uraraka, haciendo que Izuku saltara en su asiento. Volvió a mirar hacia arriba para ver a la chica mirándolo, solo para que ella agregara, deja de menospreciarte. ¿Qué? Pero, tartamudeó Izuku, solo para cerrar la boca mientras miraba su mirada. Sin embargo, esta no era la mirada que había visto tantas veces antes. No fue el maestro quien pensó que no valía nada. No fue el matón, quien lo vio como una presa fácil. Y no era Katsuki, quien lo veía como nada más que un saco de boxeo, algo que solo existía para que él lo atormentara. Uraraka sacudió la cabeza antes de dejarse caer en su asiento, lo siento. Tuve un día largo y me sorprendiste. Ella extendió una mano ante esto, ¿podríamos empezar de nuevo? ¿Podríamos empezar de nuevo? Repitió, su rostro cambió a una expresión suplicante. Lamento haber reaccionado de esa manera. No lo sabía. ¿Podríamos empezar de nuevo? Izuku parpadeó, solo para preguntar. ¿Qué quieres decir? ¿No crees que soy un bicho raro ahora? ¿Por qué iba a pensar eso? Porque yo, ya sabes, acabo de hacer eso. Respondió mientras se retorcía en la silla. Uraraka volvió a negar con la cabeza, nunca pensaría eso. Luego extendió la mano y la colocó sobre su hombro. El gesto hizo que el rostro de Izuku se pusiera rojo brillante, vapor a punto de salir de él antes de que su rostro se calmara. Él miró lentamente su rostro y ahora no veía nada más que amabilidad en él. Entonces, ¿podemos empezar de nuevo? Está bien. Izuku murmuró, lo siento. Está bien. Ahora, ¿de qué estábamos hablando? Izuku se mordió el labio ante esto, algo sobre tu maestro. Oh sí. Uraraka se reclinó en su asiento, sí, él es un verdadero conductor de esclavos. ¿Es tan malo? Ella agitó su mano ante esto, no está mal, solo, no lo sé. Él constantemente amenaza con expulsarnos por las cosas más pequeñas. Eso y todo lo que hace es sermonear sobre todo lo que hacemos mal, o héroe. Ética. Es como si a veces no quisiera que aprendiéramos. Oh. ¿Por qué dices eso? Bueno, él miente sobre todo. Dice que nos ayuda a resolver las cosas por nuestra cuenta o algo así. Sud dice que todo eso de empujarnos a mejorar al no contarnos todo en realidad es solo que él oculta información para hacer las cosas son más difíciles sin ninguna razón, y estoy de acuerdo con ella. A él también le encanta castigarnos. Especialmente si estás al final de la clase. Tienes que estar entre los 3 primeros o él constantemente te dirá que no estás aprendiendo lo suficientemente rápido. Wow, Izuku tragó saliva, sorprendido por el repentino desvarío y el ahora gigante ceño fruncido en su rostro. Sí. Y de todos modos apenas enseña. Preferiría tomar una siesta en clase. Eso suena mal. Izuku murmuró, lo siento. Está bien. Al menos todos los demás profesores son más amables. Ninguno de ellos nos amenaza con la expulsión, pero en realidad tratan de ayudarnos a ser mejores estudiantes. Pero cuando empezó a hablar de los otros profesores, estos le entraron por un oído y le salieron por el otro a Izuku. En cambio, su mente repasó todo lo demás que ella había dicho, así que incluso la UA tiene profesores malos. Y eso significa que tratarían aún peor a alguien como yo, incluso si ya no soy un capricho. Cifras. Supongo que realmente no hay un buen maestro para alguien como yo. Sí, añadió Uraraka, solo para ver el gran ceño fruncido en el rostro de Izuku, haciéndola casi estremecerse antes de preguntar. Pero basta de mí.
¿Algo nuevo contigo? No. Izuku murmuró, su mente ahora pateándolo. Ahora es el momento de pedirle que sea tu amiga. Hazlo. Él la miró fijamente y abrió la boca por un segundo, solo para cerrarla. Dilo. Dilo ya. Entonces su boca se abrió de nuevo. Uraraka parpadeó al ver que estaba tratando de decir algo. Como tal, ella permaneció en silencio mientras él lentamente comenzaba a hablar. CC podría pedirte un favor, Uraraka. Claro. ¿Qué es? Izuku sintió que todo su cuerpo se calentaba ante esto, su forma vibraba en el asiento mientras intentaba formar palabras. ¿Ese serías, mi amigo? Al escuchar esto, Uraraka instantáneamente mostró una gran sonrisa. ¡Claro! El cerebro de Izuku casi se frió ante eso, sus ojos se abrieron como platos cuando dijo, ¿lo dices en serio? Sí. Ella asintió en respuesta antes de tenderle la mano. Me encantaría ser tu amiga. Se quedó mirando la mano por un segundo antes de estrecharla. Gracias. Ya era hora. Gritó una tercera voz, haciendo que ambos se volvieran a ver al señor Uraraka. Los he estado esperando a ustedes dos desde siempre. Izuku se puso completamente rojo de nuevo cuando soltó la mano de Ochako y se encogió en su asiento. Mientras hacía esto, Ochako parpadeó hacia su padre. ¿Qué quieres decir? El señor Uraraka soltó una carcajada mientras se sentaba y le daba comida a su hija antes de señalar a Izuku. Oh, solo que este niño aquí me dijo que quería ser tu amigo pero tenía miedo de preguntar. Ochako miró a Izuku y lo vio retorcerse en su asiento. Había una mirada de puro miedo en sus ojos, como si esperara que Ochako simplemente lo rechazara después de escuchar eso. La vista hizo que su corazón se apretara, la tristeza brotó en ella cuando vio al adolescente mirar hacia otro lado. Su realmente tenía razón sobre él. Ella pensó, me pregunto quién le hizo esto. No podría haber sido simplemente un acoso normal. Ella comenzó a comer ante esto, viendo a Izuku calmarse lentamente. Fue aquí donde el señor Uraraka comenzó a hablar con su habitual paso, haciéndole a su hija un montón de preguntas. La chica respondió más mientras miraba a Izuku, viéndolo calmarse lentamente en su asiento. Y mientras tragaba el último trozo de su sándwich, vio que Izuku podía hablar completamente con su padre. La vista la hizo sonreír, solo para que su padre dijera, parece que es hora de empacar e irse a casa. Se volvió hacia Izuku. Dime, ¿necesitas que te lleven? No. Izuku negó con la cabeza, estaré bien. El señor Uraraka asintió en respuesta antes de levantarse, seguido lentamente por los dos adolescentes. Y mientras salían del edificio, Ochako se volvió hacia Izuku. Perdón por todo lo de antes. Oh, está bien. Fue todo a mí, no fue tu culpa. Ella interrumpió, no te disculpes. Ella le dio una mirada inexpresiva, haciéndolo estremecerse antes de golpear su pecho. Si vamos a ser amigos, debes dejar de disculparte, ¿de acuerdo? Está bien. Él chilló. Bien. Ella mostró una gran sonrisa ante esto, solo para chasquear los dedos. Oh, claro. ¿Podría darme tu número? Izuku gritó. Para que podamos mantenernos en contacto. Apuesto a que a algunos de mis compañeros de clase les gustaría conocerte en algún momento. Izuku sintió que su cerebro se detenía de nuevo, solo para murmurar lentamente, claro. Unos minutos de tartamudez después, él le dio su número y ella le pidió que se asegurara de animarla en el festival. El señor Uraraka le preguntó a Izuku si también estaba dispuesto a trabajar con él nuevamente, a lo que rápidamente dijo que no. Y mientras se alejaba, el padre y la hija se quedaron mirando la vista antes de que el señor Uraraka dijera, pobre niño. Realmente desearía poder ayudarlo más. Sí, yo también. Añadió Ochako, solo para sentir a su padre darle una palmada en la espalda, haciéndola mirarlo y ver una gran sonrisa. ¿Seguiremos intentando ayudarlo, Ochako mostró una sonrisa gigante ante esto y asintió con la cabeza. Ajá. Y mientras decía eso, Izuku se deslizó hacia un callejón cercano, cambiando rápidamente a Spider-Man mientras trepaba por un edificio. Eso fue tan agotador. Susurró para sí mismo mientras subía al techo y se cambiaba por completo. Aún no puedo creer que eso haya sucedido. Disparó una línea web ante esto antes de saltar. ¿Eso realmente sucedió? No lo creo. Se llevó una mano a la cara y se la frotó mientras empezaba a balancearse. Estoy como un desastre. Tal vez algo de balanceo en la red me ayude. Resultó que lo que necesitaba era balancear la red. Pasó rápidamente por la ciudad, pasando junto a los edificios con facilidad. Mientras hacía esto, sacó el escáner de la policía, esperando cualquier cosa mientras seguía dando vueltas.
Suspiró para sí mismo. Esto se siente tan bien. Luego hizo un amplio giro alrededor de un edificio alto, el viento empujó hacia él mientras tomaba la curva. Cerró los ojos por un segundo, permitiéndose sentir el aire pasando a su lado. Aunque no había sido Spider-Man durante ni siquiera un mes, sabía que esta era su parte favorita. Esta sensación de libertad al pasar junto a los edificios con facilidad. Y mientras hacía esto, su teléfono comenzó a vibrar y el adolescente sacó el teléfono. Vio que era su mamá y pronto hizo clic cuando aterrizó en un tejado. Hola mamá. ¿Qué pasa? Hola. Solo llamaba para ver cómo estabas. Oh, estoy bien. Izuku respondió mientras se sentaba en el costado del techo. Yo solo necesitaba balancearme un poco. Lo supuse. Inko se rió entre dientes. Izuku parpadeó ante esto al escuchar esas palabras, el tono de su madre ligeramente diferente al habitual. Como tal, su mente siguió adelante y formuló una pregunta. ¿Qué quieres decir? Inko dejó escapar un largo suspiro ante esto. Izuku sabía que ella estaba negando con la cabeza mientras respondía. Izuku, ¿sabes que he dudado sobre él? Vigilantismo. Pudo escuchar una caída en su tono por un segundo antes de continuar. Pero desde que empezaste a ser un justiciero, has sido feliz. Nunca te había visto tan feliz. Te pusiste ese disfraz con la sonrisa más grande en tu rostro. Cara, una así de bien, odio decirlo, pero no te había visto así en años. Al escuchar esto, pudo escuchar que unas ligeras lágrimas comenzaban a formarse en los ojos de su madre. Luego sintió la suya y comprendió lo que ella quería decir. Esos años de ausencia de peculiaridades, el tormento, la miseria, las explosiones, y las quemaduras que tenía que ocultar cada día cuando regresaba a casa. Al oír esto, murmuró, lo siento. Inko parecía sorprendida por esto. ¿Qué? ¿Por qué te disculpas? Yo, lamento que esto sea lo que me hace feliz. Respondió, mordiéndose el labio ante esto. Oh Izuku. No deberías disculparte por tu felicidad. Inko respondió, yo sé que no me gustó esto al principio y todavía me estoy adaptando, pero solo quiero decir que estoy orgulloso de ti. Izuku parpadeó ante esto, sintiendo que se le humedecían los ojos. Lentamente dijo sus siguientes palabras. Gracias mamá. Yo necesitaba eso. Lo sé. Inko respondió. El señor Lee me dijo que tuvo problemas con las empresas constructoras Y. Sé que ha tenido dificultades para interactuar con los demás y estoy orgulloso de que lo esté intentando. Izuku resopló ante esto. Sí, eso es diferente. Pero me alegro de estar haciéndolo. Estoy tan feliz de poder hacer esto. Lo sé. Inko se rió entre dientes. Te amo. Yo también te amo. Bueno, te dejaré en paz y te dejaré volver a tu vigilancia. Gracias. La llamada terminó un segundo después. Izuku dejó escapar un suspiro de felicidad. Se relajó ante esto, guardando su teléfono mientras hacía un pequeño estiramiento. Estoy llegando allí, puedo sentirlo. Se puso de pie, tocándose el cuello mientras disparaba una línea wow. Busquemos algo que hacer. Izuku no estaba seguro de cuántas horas pasaron mientras daba vueltas. Si era honesto, encontró que la red hacía girar la mejor parte de su vida como justiciero. La libertad que le daba, la posibilidad de ir a cualquier parte con facilidad. Y la velocidad. Amaba la velocidad, la agilidad, esa sensación de ir rápido. Lo que a un coche le llevaría una hora, a él le llevaría solo unos minutos, y le encantó cada segundo. Se sintió increíble. Como tal, logró rápidamente probar varias prefecturas alrededor de Musutazu, aunque en realidad no había probado esto hasta hoy. Y ahora, estaba al final del día y actualmente estaba sentado en la prefectura de Yamanashi. Había detenido múltiples atracos en el camino, además de detener el robo de una joyería que terminó ocurriendo mientras pasaba por allí. Y cuando decidió detenerse, saltó a un tejado. Sacó una barra de proteína y sacó su cuaderno, mirando el contenido. Entonces, creo que esto es lo más lejos que puedo llegar hoy. Pensó mientras revisaba sus tiradores web, viendo solo que quedaban 4 cartuchos, es decir, 2 para cada tirador. Hice una distancia realmente buena. Nunca había salido tan lejos y, aún así, sentí que no me llevó nada de tiempo. Quizás debería averiguar qué tan rápido puedo ir. Luego terminó la barra y sacó su teléfono. Se hace tarde. Será mejor que me vaya a casa, especialmente si mañana quiero ver el festival deportivo de la UA.
Pero primero, dejó escapar un bostezo ante esto antes de sacar un lápiz y comenzó a escribir en el cuaderno, haciendo algunos cálculos. Está bien, entonces, creo que mi velocidad promedio de lanzamiento de red es esta, y esta es la distancia que recorrí. Mientras hacía esto, se abrió una puerta en el edificio al otro lado de la calle. Allí, un hombre pequeño salió, bostezando mientras comenzaba a bajar las escaleras de la entrada. El bastón que tenía en la mano golpeó las escaleras y los ojos del hombre miraron a su alrededor. Mientras hacía esto, comenzó a caminar por la calle, sus ojos vagaban antes de ver algo en el rabillo del ojo. Levantó la vista y vio una figura de color verde oscuro sentada en un tejado. Levantó una ceja ante esto, rascándose la barbilla mientras miraba a la persona. ¿Quién es ese?, pensó antes de ver la figura levantarse y comenzar a hacer algunos estiramientos. La vista le hizo brillar con una pequeña sonrisa antes de caminar hacia el callejón debajo del techo de la figura. Izuku simplemente se quedó allí mientras seguía haciendo estiramientos antes de recargar sus cartuchos de red. Es hora de volver a casa, pensó Izuku antes de apuntar con su muñeca a otro tejado. Peligro. Izuku abrió mucho los ojos ante esto y su cuerpo instantáneamente se volvió invisible. Y mientras desaparecía, miró hacia la azotea antes de saltar al siguiente edificio. Pero mientras hacía esto, de repente vio lo que parecía una bala amarilla gigante que venía hacia él. Rápidamente saltó hacia un lado, esquivando la cosa cuando golpeó el piso del techo, rodando por un segundo. Miró hacia abajo por un segundo y vio que todavía era invisible, solo para que su sentido de araña volviera a sonar. Izuku volvió a mirar hacia arriba para ver la figura amarilla acercarse a él nuevamente. Izuku disparó una red hacia el otro techo y se arrastró hacia allí. ¿Qué diablos es eso?, pensó mientras aterrizaba en el techo y seguía saltando hacia atrás. Mientras esto sucedía, trató de apuntar con su muñeca a la bala amarilla, pero esta simplemente giró, aparentemente cambiando de dirección aleatoria en el aire. Su sentido arácnido volvió a sonar, sintiéndolo venir desde su derecha. El justiciero no giró hacia la derecha ante esto, sino que se agachó a cuatro patas justo cuando la figura amarilla volaba sobre él. Luego, el sentido de la araña sonó en la espalda, haciendo que empujara todo lo que tenía en sus manos y pies, y luego el adolescente saltó hacia arriba en una voltereta hacia atrás, pasando directamente por encima de la bala amarilla mientras intentaba golpearlo en la espalda. Y cuando comenzó a aterrizar, disparó una línea de red, que dio en el blanco cuando la figura amarilla se detuvo repentinamente. Luego, Izuku aterrizó, solo para quedarse con los ojos muy abiertos ante la vista que tenía ante él. Era un hombre pequeño, viejo, barbudo, con una larga capa amarilla y una máscara negra sobre los ojos. Un héroe. Izuku había registrado cientos de héroes a lo largo de los años, tenía montones de libros de análisis de héroes para demostrarlo, pero no reconoció este. Por supuesto, no miró demasiado a los mayores, pero eso se debe a que los encontró a todos desde el principio. A pesar de esto, nunca había visto a la persona frente a él. ¿Quién eres?, susurró mientras su invisibilidad desaparecía. El adolescente se mantenía en una postura defensiva mientras el anciano miraba sus pies, viendo las membranas que ahora los cubrían. Nada mal, dijo el anciano mientras miraba la red antes de volver a mirar a Izuku. Me preguntaba qué estabas haciendo por aquí, pero no pensé que tendrías ese tipo de instintos. Ese volverse invisible es un buen truco. Pero eres demasiado ruidoso. Luego sacudió los pies, arrancando las correas con un solo movimiento. También eres un poco joven para andar haciendo cabriolas como un aspirante a héroe. Lo puedo decir con solo mirarte. Bueno, murmuró Izuku, solo para que su sentido de araña volviera a sonar. El anciano desapareció. Izuku se estremeció ante la repentina desaparición. Sintió que su sentido le decía a la izquierda esta vez. Izuku rápidamente se giró y levantó los brazos para protegerse. Una fracción de segundo después, dos pies chocaron contra él, casi empujándolo. Sintió el golpe como si fuera una bolsa de ladrillos golpeándolo, haciendo que el adolescente se apretara antes de intentar devolver el golpe. Pero el viejo ya se había ido, con el sentido arácnido a todo volumen en su espalda. Izuku rápidamente se dio la vuelta y empujó una pierna hacia arriba, solo para ver al anciano aparecer por una fracción de segundo, su forma cambiando de dirección justo cuando el pie estaba a punto de golpearlo. El sentido arácnido de Izuku le gritó de nuevo. Izuku giró mientras lanzaba un puñetazo al aire detrás de él. Mientras hacía esto, sintió que el puño golpeaba algo, solo para sentir también un pie golpear la cara del adolescente. Blauk.
Gritó cuando fue derribado, apenas capaz de mantener el equilibrio mientras el anciano giraba en el aire antes de aterrizar, sus pies golpeando el techo. El aire salió disparado de sus pies un segundo después, el sentido arácnido de Izuku gritó ante esto mientras rápidamente apuntaba con ambas muñecas hacia el anciano, disparando 2 líneas de telaraña. Sin embargo, el mayor rodeó a ambos y apareció sobre Izuku cuando estaba a punto de darle una patada con el hacha al justiciero. Al ver esto, disparó una tercera línea, alejándose justo a tiempo. Y cuando el anciano golpeó el techo, la tierra voló por todas partes a su alrededor mientras Izuku seguía tirando de las redes. Saltó a otra azotea, solo para correr. Tengo que salir de aquí. Pensó mientras saltaba del techo y disparaba una línea wow. Ante esto se volvió invisible, tratando rápidamente de deslizarse calle abajo. Pero mientras hacía esto, el anciano se giró y miró hacia la calle, viendo finas líneas de telaraña que salían de algo que no podía ver. Supongo que mis viejos ojos aún no me han fallado. Se rió entre dientes mientras saltaba del edificio y comenzaba a volar por el aire. En cuestión de segundos, estaba justo detrás de la figura invisible. Peligro. Oh, vamos. Gritó mentalmente Izuku mientras miraba hacia atrás y veía la bala amarilla viniendo hacia él nuevamente. Rápidamente disparó una línea de red hacia la derecha, alejándose mientras el anciano pasaba rápidamente a su lado. Pero mientras hacía esto, vio al anciano girar en el aire y dispararse directamente hacia Izuku. Al ver esto, disparó una línea de telaraña hacia la izquierda, tirándose de nuevo mientras apenas esquivaba al anciano. Pero cuando hizo esto por segunda vez, el mayor simplemente giró y salió disparado de nuevo, esta vez golpeando ambos puños en el estómago de Izuku. ¡Ay! Gritó cuando su telaraña lo noqueó, y el adolescente cayó en picado a un callejón cercano. Su invisibilidad se cortó instantáneamente cuando cayó al suelo y su forma rodó por el callejón. Un segundo después, el anciano aterrizó mientras Izuku intentaba volver a levantarse. «Ríndete, chico. No vas a escapar de mí», comentó el anciano mientras observaba a Izuku volver a adoptar una postura ofensiva en cuclillas, con una mano en el suelo mientras la otra hacía un movimiento para disparar una serie de redes. Luego, los dos se miraron fijamente, el anciano solo presentó 2 puños cerrados mientras Izuku lo miraba fijamente. Izuku no estaba seguro de cuánto tiempo pasó con esto, se le cortó la respiración mientras miraba al anciano héroe frente a él. Y después de un rato, lentamente salió de esa postura, levantándose ligeramente mientras respiraba profundamente y preguntaba, ¿quién eres? ¿Y por qué me persigues? El anciano sonrió levemente ante esto, bueno, para ser honesto, realmente no tengo una razón para estar detrás de ti. Parecías un buen calentamiento para mí. Izuku gritó, ¿calentar? Sí. El hombre se rió antes de señalar a Izuku, entonces, ¿quieres decirme por qué alguien como tú está vestido así? Sé que no eres un héroe, así que podría capturarte aquí y enviarte a la estación. Izuku parpadeó ante esto y rápidamente se dio cuenta de que el anciano tenía razón. El adolescente definitivamente estaba seguro de que no podría escapar de este tipo por mucho que lo intentara. Como tal, respiró hondo y respondió, bueno, porque soy un justiciero. El anciano levantó una ceja ante esto, ¿un justiciero? ¿A tu edad? Sí. Izuku asintió lentamente. El anciano simplemente tarareó ante esto, rascándose la barba por un segundo, Interesante. Definitivamente eres demasiado joven para ser un justiciero, pero también eres demasiado hábil para no entrar en una escuela de héroes, inclinó la cabeza por un segundo, déjame adivinar. ¿Tienes mala suerte, no? Izuku se estremeció ante esto, con los ojos muy abiertos al escuchar esas palabras. Nadie había dicho eso nunca. Todos los héroes que conoció seguían preguntando por qué no era un héroe. En realidad, nadie obtuvo la respuesta, al menos ahora que Izuku lo pensaba. Era una especie de respuesta de por qué no estaba en una escuela de héroes. Sin embargo, su silencio fue suficiente. Supongo que tengo razón. El anciano se rió antes de señalarlo nuevamente. Bueno, déjame responder a tu pregunta anterior. El nombre es Gran Torino. ¿Quién eres? Un hombre araña. Izuku respondió lentamente, solo para ver a Gran de repente sacar un bastón de la nada. No es un mal nombre. Encantado de conocerte, Spider-Man. Se dio la vuelta y le hizo un gesto al adolescente. Sígueme por un segundo. Izuku parpadeó y Gran lo miró mientras agregaba. ¿Qué? ¿Quieres intentar huir de nuevo? Si quieres, adelante. No te seguiré. ¿Qué? Pero, Izuku intentó decir, solo para negar con la cabeza, ¿pero qué hay de tratar de capturarme y griega?
Ya sabes, atacarme y todo eso. Eres solo un niño. Puedo decir que no quieres hacer daño. Gran respondió mientras agitaba una mano. ¿Vienes o no? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Gran lo fulminó con la mirada, haces demasiadas preguntas. ¿Vienes o no? El tono del anciano se elevó ante esto, haciendo que Izuku se estremeciera mientras respondía lentamente. Está bien. Lo siento. Izuku no estaba seguro de lo que estaba pasando en ese momento. En un momento estaba esquivando lo que parecía una bala voladora amarilla, ahora estaba sentado en una mesa en un edificio en ruinas, comiendo un trozo de taiyaki. Nunca le había gustado mucho el postre, pero este sabía bastante bien. Todavía estaba disfrazado, lo único que se quitó fue la parte inferior de su máscara que mostraba solo su boca, permitiéndole comer la golosina. Gran le había dicho que podía quitárselo, pero Izuku le dijo que no creía que debería hacerlo. Al ver esto, Gran se comió 2 taiyakis antes de preguntar. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas siendo un justiciero? Un poco más de 2 semanas. Respondió mientras terminaba su taiyaki. Oh. Tienes buenos instintos si solo has estado haciendo esto durante 2 semanas. Especialmente a tu edad. Gran se rió entre dientes antes de sacar un vaso de agua y darle un sorbo. Gracias. Gran levantó una ceja ante esto, ¿no estás acostumbrada a recibir elogios? Izuku se estremeció levemente ante esto, haciendo que el anciano negara con la cabeza, eso pensé. Lo puedo decir con solo mirarte. Lo siento. Murmuró Izuku. No te disculpes. Está bien. Gran refunfuñó mientras sacaba un tercer taiyaki. Entonces, supongo que escuchas esto con frecuencia, pero ¿por qué eres un justiciero? Izuku parpadeó bajo su máscara, sabiendo que esto vendría, y dejó escapar un suspiro. Yo no logré ser un héroe. No lo hiciste. Gran respondió instantáneamente, haciendo que Izuku casi se estremeciera. El anciano lo fulminó con la mirada, entrecerrando ligeramente los ojos. ¿Olvidaste lo que dije antes? ¿Tienes mala suerte? No. Déjame adivinar, algo aleatorio te pasó en los exámenes de héroe y te rechazaron. Murmuró Izuku, jugueteando con los dedos debajo de la mesa mientras miraba al anciano. ¿Quién es este tipo? No lo recuerdo de ninguna de mis investigaciones sobre héroes y, sin embargo, parecía más hábil que cualquier héroe que haya visto. Él me descubrió al instante y estoy seguro de que podría vencerme sin intentarlo. Gran dejó escapar un resoplido ante esto, y la reacción por sí sola confirmó su teoría. Saltó de su silla mientras terminaba su tercer taiyaki, caminando alrededor de la mesa. Entonces, eres un justiciero. Y a juzgar por cómo me estabas esquivando allí arriba, ya tienes algo de experiencia en tu haber. Pero también eres un niño, lo que significa que es demasiado pronto para que estés haciendo algo así. Izuku pudo sentir un escalofrío recorrer lentamente su espalda. ¿Eso significa que vas a intentar arrestarme o algo así? No voy a hacer nada de eso. Gran escupió. Por un lado, estoy jubilada. Y 2, puedo decir que si realmente lo intentaras, podrías escapar, aunque sería difícil para ti y una molestia para mí. Además, parece que necesitas ayuda. ¿Ayuda? Sí. Gran se acercó y lo golpeó con su bastón, lo sé con solo mirarte. Eres joven, no tienes confianza y actuaste desesperado en cada movimiento que hacías. Eso me dice que no tienes experiencia, en más de tu cabeza, pero también eres un pensador rápido. Intentaste contrarrestar todo lo que hice, y cuando te diste cuenta de que no podías, tomaste la opción correcta y trataste de huir. El único problema fue que puedo volar, por lo que es difícil para ti escapar. Izuku quería decir que estaba atónito, alucinado al escuchar al anciano descubrir fácilmente todo sobre él. Sin embargo, su cerebro se centró en lo que más adoraba, las peculiaridades. ¿Cómo hiciste eso? ¿Es esa tu peculiaridad? Parecía una especie de peculiaridad que sale de tus pies. Gran sonrió ante esto, inquebrantable ante la reacción de Izuku. No está mal, chico. Esa es mi peculiaridad, Jet. Básicamente me permite expulsar aire de mis pies. Apuntó con su bastón al adolescente, pero ese no es el punto. El punto es que necesitas entrenar al niño. Si sigues saltando en cosas, te matarán. Izuku miró fijamente al anciano por un minuto, su mente repasó esas palabras antes de responder. Pero, ¿no me escuchaste? No llegué a la escuela de héroes. Fallé. ¿Y eso significa que no puedes entrenar? Sí. No puedo usar mi don legalmente. Por eso soy un justiciero. Gran escupió de nuevo. Esas leyes no importan.
Si necesitas entrenar, entrena. La escuela no importa. Pero así es. Izuku casi gritó. No pude ingresar a la escuela de héroes. Ya no puedo perseguir mi sueño de ser un héroe. Desvió la mirada ante esto, yo solo quería ayudar a la gente. Gran lo fulminó con la mirada, haciendo que Izuku se mordiera el labio. El anciano dejó escapar un largo suspiro. Eres como ese bufón. Crees que puedes ir y salvar el mundo como si nada. Golpeó el suelo con su bastón, ojalá te hubiera elegido. Eres perfecto. Izuku lo miró. ¿Eh? ¿Me elegiste? No te preocupes por eso. Gran hizo un gesto con la mano. Entonces quieres ser un héroe. ¿Eso es todo? Sí, eso es todo. Sí, eres como él. Gran refunfuñó antes de golpear a Izuku con su bastón. Escucha, chico, si sigues haciendo el papel de justiciero, en algún momento te volverás loco. Luego apuntó con el bastón a la cara de Izuku. Pero puedo decir que no vas a rendirte. Si ese es el caso, no te lances a todo lo que puedas hacer. Si lo haces, comenzarás algo del que no puedes escapar. Izuku se reclinó ante esto. ¿Comenzaré algo de lo que no pueda escapar? Sí. Gran dejó escapar un gruñido bajo ante esto, y cuando bajes por esa madriguera de conejo, nunca saldrás de ella. Seguirás entrando por encima de tu cabeza y no se detendrá. Izuku simplemente lo miró fijamente, incapaz de responder cuando su cerebro comenzó a procesar lo que acababa de escuchar, solo para que Gran agregara. Así que no lo hagas. Y entrena tu don mientras lo haces. Eso demuestra que apenas lo entiendes. Está bien. Chilló Izuku, el adolescente mirando al anciano mientras se daba vuelta. Luego respiró hondo antes de preguntar. Señor Torino. El anciano lo miró. ¿Por qué me cuentas todo esto? Porque necesitas ayuda, chico. Gran se giró ante esto, mostrando una mirada firme. Puedo decir que estás perdido y que tienes potencial para ser algo grandioso. Eso y yo estoy aburrida. No tengo nada que hacer estos días. Pero no dijiste que era un calentamiento. Eres. Gran se rió entre dientes. Un antiguo alumno mío está a punto de traerme a su alumno, y sé que será un fastidio. Al menos, creo que encontró uno. De todos modos, necesitaba algo de ejercicio, y tú me diste algo. De acuerdo, necesitaba algo de ejercicio y tú me diste algo. Esperaba más, pero eres inteligente, así que no duró tanto como esperaba. Murmuró Izuku. Entonces solo estaba aquí para ayudarte con tu aburrimiento. Llámalo como quieras. Gran se rió. Entonces, ¿quieres quedarte o tienes algún lugar donde estar? Bueno, Izuku sacó su teléfono, viendo cuánto tiempo había pasado. Me tengo que ir. Saltó de la silla y dijo, gracias, señor Torino. Me hizo reflexionar mucho. No hice nada. Se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Nos vemos, Spider-Man. Izuku miró fijamente la figura que desaparecía, su mente tratando de repasar todo lo que acababa de suceder. En verdad, no estaba seguro de si acababa de suceder. Fue como si un tren simplemente se estrellara contra él y luego lo sentara para darle un sermón, recordándole por qué ser un justiciero no era la mejor idea. Era como si cuando empezó a comprender las cosas, algo nuevo apareció para darle otra perspectiva. Pero no se sintió desanimado. Por lo general, cuando se trataba de héroes, se sentía demasiado avergonzado con ellos o intentaban capturarlo. Era frustrante, porque sabía que era culpa suya estar tan nervioso, pero también sabía que no podía evitarlo. Había pasado toda su vida siendo intimidado, diciéndole que no hablar con nadie porque no tenía peculiaridades. A los extravagantes no se les permitía tener nada según la sociedad. E incluso cuando la gente lo animaba, no podía evitar pensar que era solo lástima. Sin embargo, Gran simplemente lo sermoneó y le dijo lo que debía hacer. Pero eso fue todo, nada más. Fue directo y directo, sin mentiras ni engaños. Tampoco había suavidad, pero mostraba cariño de cierta manera, como un entrenador. Y cuando Izuku salió del edificio, no pensó. Simplemente disparó una línea de red y comenzó a alejarse, aterrizando pronto en un tren mientras viajaba hacia casa. Y mientras se recostaba en el techo del tren, volvió a pensar en las palabras de la abuela. Entra por encima de mi cabeza, ¿quiere decir que me enfrentaré a algún villano para el que no estoy preparado? ¿O es otra cosa? Miró las estrellas de arriba, dejando escapar un pequeño suspiro. Espero no haber empezado ya de lo que estaba hablando. El fondo de una botella se estrelló contra una mesa de madera cuando cierto hombre de color tiza entró en un garaje. Dentro había varios matones con cabezas de animales, todos girando y enderezándose al ver al hombre. Al ver esto, uno de ellos chilló. Hola, jefe.
Deja de retorcerte. Tombstone gruñó mientras se dirigía hacia una motocicleta grande, secándose los labios con un golpe en la mano antes de sentarse en un taburete al lado. Sus ojos lo escanearon, chasqueando la lengua antes de volver a mirar a los todavía temblorosos matones. ¿Cómo estamos en el envío? Quiero un buen viaje después de que lo enviemos. Ya casi está terminado, jefe. Otro matón murmuró, los chicos casi lo tienen listo, pero ¿qué? Tombstone gruñó, su forma levantándose lentamente del taburete. Bueno, el matón tragó saliva. Recibimos un desafío de los demonios internos, jefe. Tombstone lo miró fijamente mientras se levantaba por completo, con un bufido saliendo de sus fosas nasales antes de caminar hacia el matón. ¿Un desafío? ¿Qué quieren? El matón tragó saliva de nuevo. Ellos quieren pelear con nosotros, jefe. Tombstone se inclinó frente al rostro del matón, y cuando pasó esto, el matón parecía estar a punto de encogerse en el suelo, solo para que Tombstone agregara, deja de tener miedo. No voy a lastimarte por esto. Luego agarró la chaqueta del matón y lo acercó a su cara. ¿Ahora, qué dijiste? Los labios del matón temblaron cuando respondió. Dijimos que no estabas aquí para dar una respuesta. El villano miró directamente a los ojos del matón. El matón pensó que estaba mirando a la muerte misma, solo para que Tombstone lo dejara ir. El matón cayó al suelo un segundo después. Bien. Dame el teléfono al que llamaron. Otro atropelló con el dispositivo. El villano lo tomó con un movimiento del brazo. Vio el número más reciente y frunció el ceño ligeramente. Y mientras levantaba un dedo sobre el teléfono, uno de los matones habló. Jefe? Tombstone se volvió hacia él. ¿Qué les vas a decir? ¿Qué opinas? Tombstone respondió instantáneamente. Quieren ser nuestra competencia. Eso significa que vamos a luchar contra ellos, y matarlos. Tocó el teléfono y añadió. Preparen las bicicletas, muchachos. Vamos a sacar a estos punks de la ciudad y mostrarles al resto por qué somos dueños de este lugar. Se llevó el teléfono a la oreja y dijo, solo tenemos que asegurarnos de que suceda cerca. ¿Por qué ese jefe? Tombstone dejó escapar un gruñido cuando el teléfono empezó a sonar. Porque no somos los únicos que estamos causando un alboroto en este momento. Mientras tanto, una lengua larga y pulposa se deslizó por una hoja ahora manchada de sangre, una peculiaridad que se activó en el instante en que la lengua tocó el líquido rojo. Un segundo después, se escuchó un grito cuando la espada se clavó directamente en el corazón de un héroe. Y encima de ese héroe ahora muerto había un hombre. Tenía una máscara rota sobre los ojos, cabello negro rebelde y un pañuelo largo. Falso. Fue todo lo que dijo antes de alejarse y volver a guardar su espada en su funda. Todos son falsos. Luego sacó un teléfono que mostraba una imagen de un mapa de la ciudad. Olfateando por un segundo, susurró sus siguientes palabras. Osu, tú eres el siguiente. Capítulo 20. Mientras ruge un festival, una ciudad va a la guerra y Zuko se despertó más temprano de lo habitual. Recientemente había notado que tenía mucha más energía y no necesitaba dormir tanto, pero descubrió que todavía necesitaba dormir. A pesar de esto, sacó su teléfono y vio que se había despertado 2 horas antes, lo que le hizo suspirar. La noche anterior, llegó a casa y se estrelló, lo que esperaba que le hiciera dormir hasta tarde, pero eso no sucedió. Se acercó a su escritorio y miró fijamente los cartuchos de red que había hecho. Ayer se le habían drenado bastantes, lo que le hizo pasar la siguiente hora creando el líquido, solo para volver a la cama después de revisar sus clases en línea y ver que ya tenía un mes de ventaja. Después de esto, se despertó 1 hora más tarde, bostezando cuando su mamá entró a su habitación. Ella le dijo que hoy iba a un festejo y que quería que él también viniera allí por el resto del día. Iban a ver el festival deportivo de la UA con el resto de Feast. Como tal, los dos comieron un desayuno medio grande antes de que Izuku le dijera que iba a hacer una pequeña patrulla antes de dirigirse a Feast. A su madre no le gustó esto, pero cedió ante el hecho de que él prometió venir a Feast después. Aproximadamente 1 hora más tarde, estaba paseando por la ciudad. Su madre lo había llamado y le había dicho que acababa de llegar a Feast mientras él se daba la vuelta y el adolescente le decía que estaría allí en un momento. El festival deportivo de la UA, pensó mientras hacía una voltereta hacia atrás después de un largo movimiento de red. Hombre, ¿podrías imaginarme en ese festival con esta peculiaridad? Eso sería genial. Luego hizo una mueca ante sus propios pensamientos, sacudiendo la cabeza mientras disparaba otra línea de red. Por otra parte, probablemente yo moriría de vergüenza primero. Todavía no me imagino en la televisión.
Y mientras pensaba eso, miró al frente y vio cierta serie de edificios a lo lejos. ¡Guau! La vista era algo más para el adolescente, su tamaño por sí solo era más que increíble en su mente. Y cuando se giró hacia él, se volvió invisible y aterrizó en un tejado cercano, mirando hacia abajo para ver a algunos héroes caminando. Así que es verdad. Hacen todo lo posible con la seguridad. Pensó recordando que las únicas veces que había visto el festival fue por televisión. Esto era lo más cerca que había estado del evento y tenía la sensación de que no debería acercarse más. Aún así, es genial ver tantos héroes juntos. Creo que todos los héroes de Musutafu están aquí. Tal vez debería cambiarme e ir a buscar algunos autógrafos. Luego vio a un grupo de agentes de policía levantar una pequeña barrera, expulsando a una multitud creciente fuera del edificio. Oh no. Mejor no tentar mi suerte. Regresó ante esto, volviéndose visible pero fuera de la vista mientras sacaba su teléfono, sus dedos temblaban mientras iba a sus contactos y enviaba un mensaje de texto. Midoriya Izuku. Hola Uraraka. Solo quería decirte buena suerte. Presionó el botón de enviar, su mano todavía temblaba mientras miraba el teléfono. Espero haberlo hecho bien. Pensó, solo para obtener una respuesta. Uraraka Ochako. Gracias. Si no te importa, apoya a mis amigos también. Oh, ya hablé con Gloria, así que no tienes que decirle a todos en Feast que nos apoyen. Izuku parpadeó ante el texto, solo para dejar escapar un zumbido. Supongo que debería pasar a Feast. El festival comenzará pronto, envió un pequeño mensaje de texto que simplemente decía OK antes de darse la vuelta, disparar una línea de telaraña y alejarse. Mientras hacía esto, dio algunas vueltas, deslizándose por una calle o dos mientras miraba hacia adelante, veamos, Feast debería estar 3 calles más allá, y luego, ¡kaboom! El ruido resonó, sonando como el estallido de una bomba. Izuku giró a su derecha, solo para ver nada más que una hilera de edificios. A pesar de esto, rápidamente disparó 2 líneas de red, y pronto se lanzó sobre algunos edificios. Y mientras se arrojaba, abrió los ojos como platos ante lo siguiente. En las calles de abajo, en un cruce de 4 vías, había una pandilla de más de 30 hombres enmascarados, la mayoría equipados con armas, mientras comenzaban a disparar a través del cruce. Al otro lado del cruce había todo un grupo de usuarios de peculiaridades mutantes, todos saltando sobre los autos mientras cargaban contra los hombres enmascarados. Los tipos enmascarados y la pandilla de Tombstone. Espera, ¿están peleando ahora mismo? No pueden hablar en serio. Jadeó mentalmente antes de girar hacia una azotea cercana. Mientras aterrizaba y se posaba, se encontró mirando exactamente lo que Gran Torino le había advertido. Ante él había una batalla de guerra de pandillas en toda regla, los hombres de Tombstone tomaban autos y los lanzaban como pelotas de béisbol, mientras los hombres enmascarados disparaban armas como si todo fuera un objetivo. Se podían escuchar gritos por todas partes, y Izuku vio a un transeúnte derribado por una bala perdida en el momento en que aterrizó en el techo. La vista lo hizo congelarse, sus ojos moviéndose de un lado a otro mientras observaba a estas pandillas simplemente atacarse entre sí. Era como si 2 grupos de animales salvajes estuvieran frenéticos. Y cuando sonó otro grito, volvió a la realidad mientras apuntaba con ambas muñecas a la batalla debajo de él. Pero mientras hacía esto, su mente le dijo una cosa: no te lances simplemente. Rápidamente cambió sus cartuchos de red ante esto antes de volver a mirar la batalla en curso, sus ojos moviéndose a su alrededor. Evalúa la situación, Izuku. No seas estúpido. Saca las peores cosas y luego entra allí. Y luego, supongo que tendré que improvisar tanto como pueda hasta que aparezcan los héroes. Después de esto hubo dudas. Se volvió invisible, disparó una línea web y giró hacia un semáforo cercano. Aterrizando sobre él, apuntó a los hombres enmascarados y disparó una ráfaga de telarañas, cada una de las cuales alcanzó las armas que empuñaban. Y en los siguientes segundos, los arrancó a todos y cada uno de ellos de sus manos. Antes de darse cuenta, había agarrado más de 20 armas y rápidamente las metió en un solo paquete que pegó al poste del semáforo. La araña. Gritó uno de los hombres enmascarados, señalando la luz mientras Izuku sentía que le empezaba a doler la cabeza, lo que le hizo apagar su invisibilidad. Y mientras el hombre enmascarado exclamaba esto, los demás a quienes les quitaron las armas comenzaron a gritar. Fue aquí donde Izuku notó una camioneta negra en la esquina del cruce, que se abrió cuando algunos hombres enmascarados salieron corriendo, todos ellos sosteniendo un montón de katanas. Oh, vamos.
Izuku gruñó mentalmente al ver que los hombres enmascarados comenzaron a reemplazar sus armas con espadas. Luego apuntó su muñeca hacia ellos, listo para arrancarlos también. Peligro. Izuku abrió los ojos un poco antes de saltar del semáforo, solo para mirar hacia abajo y ver a un hombre tiburón golpear el semáforo y arrancarlo con los dientes. Luego lo escupió mientras se giraba hacia Izuku, el justiciero que aterrizó en un taxi volcado cercano. Bonitos dientes. Comentó, solo para que un hombre comadreja saltara hacia él. Su sentido de araña gritaba a Izuku mientras disparaba una ráfaga de telaraña a la cara del matón. Instantáneamente lo cegó, haciendo que el hombre comadreja chocara con el auto, sacudiéndolo ligeramente mientras Izuku miraba al hombre tiburón. Aquí vamos. La electricidad brotó de sus manos ante esto. Hagamos esto. El hombre tiburón saltó hacia él, con el sentido de la araña a todo volumen mientras Izuku cargaba contra él. Y cuando el hombre tiburón lanzó su cabeza hacia adelante, Izuku puso su fuerza en sus pies y saltó, saltando sobre el matón mientras metía ambas manos en los hombros del hombre tiburón. La electricidad atravesó al villano, cayendo instantáneamente cuando Izuku se dio la vuelta y disparó una ráfaga de telarañas, arrojando al matón a la calle. Y cuando aterrizó, dos hombres enmascarados cargaron, blandiendo sus katanas salvajemente. Ya he dicho esto como 10 veces. Izuku gruñó mientras esquivaba una de las espadas. El segundo matón empujó una espada. Después de eso, Izuku saltó hacia atrás para esquivar esta. No más armas puntiagudas. Disparó una red al pie del primer matón y tiró de él. El hombre enmascarado cayó instantáneamente. El segundo luego intentó atacar a Izuku nuevamente. Su sentido de araña gritaba mientras se agachaba debajo antes de darle una patada amplia en la pierna, derribando al matón. Luego disparó dos bolas de telaraña, pegando ambas a la calle mientras su sentido arácnido volvía a estallar. Peligro. Izuku se giró para ver a tres matones enmascarados más atacando, solo para que su sentido de araña gritara nuevamente, lo que le hizo mirar hacia atrás para ver a un hombre tigre y un hombre puma saltando sobre un automóvil. Al ver esto, Izuku disparó dos tiros de telarañas, golpeando los rostros de los hombres mutantes, cegando a ambos. Mientras esto sucedía, Izuku miró a los matones enmascarados, esquivando un golpe de katana antes de lanzar un puñetazo en el pecho del matón. El golpe lo derribó mientras los otros dos le lanzaban sus espadas. Izuku se agachó debajo de ambos, su sentido de araña gritaba mientras golpeaba a un matón, mientras la electricidad surgía a través del puño, golpeando al hombre enmascarado. Mientras esto sucedía, el otro levantó su espada en alto y la balanceó hacia abajo. Izuku giró antes de saltar hacia atrás, solo para cortarle el brazo. Uf. Gruñó antes de disparar un trozo de telaraña a la máscara del matón antes de tirar al matón hacia la calle, rompiendo la máscara. Un segundo después, una ráfaga de telarañas golpeó al matón en la calle. Izuku se giró para ver al hombre tigre arrancándose la telaraña de la cara. Luego saltó hacia Izuku. El adolescente saltó rápidamente hacia un lado, esquivando apenas al hombre animal antes de agarrar el costado del tigre. La electricidad voló a través de su mano, sorprendiendo al hombre bestia. Mientras esto sucedía, Izuku miró hacia atrás y vio al hombre puma saltando hacia él. Pero mientras saltaba, Izuku disparó dos tiros de red, golpeando al matón antes de que Izuku tirara hacia abajo, arrojando al hombre puma contra la calle antes de que pudiera siquiera acercarse al justiciero. Eso fue increíble. Pensó Izuku, solo para que su sentido arácnido gritara de nuevo, haciéndolo girar para ver ahora a 7 hombres enmascarados cargando. Y eso no es fantástico. Disparó una red hacia arriba, arrastrándose hacia la pared de un edificio cercano. Cuando aterrizó, todos los matones se giraron para mirarlo, solo para blandir sus espadas, disparando ondas de energía. Al ver esto, Izuku saltó del edificio y comenzó a girar su red, esquivando los ataques. Esto es una locura. ¿Dónde están los héroes? Pensó antes de lanzarse hacia abajo, golpeando con sus pies a uno de los matones, haciéndolo volar. Aterrizó de nuevo en una pared, y saltó un segundo después cuando una onda de energía golpeó la pared. El adolescente aterrizó sobre uno de los matones, lo agarró por los hombros y lo golpeó antes de saltar hacia otro matón y golpear con el pie el pecho del hombre enmascarado. El golpe arrojó al matón al otro lado de la calle, solo para que dos matones con espadas cargaran contra él. Con el sentido de la araña a todo volumen, Izuku se giró y disparó dos líneas de telaraña a las piernas de los matones, tirando de ambas. Fueron arrojados al suelo, solo para que un hombre tigre saltara hacia Izuku. Mientras su sentido de araña le gritaba nuevamente, el adolescente se volvió hacia el hombre animal.
Sin embargo, Izuku llegó demasiado tarde y el matón tigre lo atacó en la calle. Ambos cayeron al suelo, el hombre tigre abrió la boca mientras inclinaba la cabeza para morder el cuello de Izuku. «Gatito malo», gritó el justiciero mientras agarraba al hombre tigre y le cargaba bioelectricidad. El matón gritó cuando la electricidad lo atravesó, Izuku luego golpeó sus rodillas contra el pecho del matón antes de patearlo. Mientras hacía esto, un hombre enmascarado se paró junto al justiciero aún caído, lanzando una espada directamente a la cabeza de Izuku. Abrió los ojos como platos antes de rodar hacia la derecha, esquivando la espada antes de patear los pies del matón y derribarlo. «Me gustaría conservar la cabeza, gracias», gritó Izuku mientras disparaba varios tiros de telarañas, atando tanto al matón tigre como al hombre enmascarado. Mientras hacía esto, su sentido arácnido volvió a gritar, solo para sentir un puño gigante golpear su costado. «Blauk». Izuku gritó cuando fue enviado volando a través del cruce, chocando contra un auto. «Urga», escupió mientras sentía que se desplomaba dentro del auto, lo que le hizo mirar hacia arriba y ver que un hombre morsa lo había golpeado. Luego, 3 hombres enmascarados cargaron contra el hombre morsa, solo para que él los derribara a todos con un solo golpe. «No es bueno», gimió Izuku, solo para ver a 2 hombres enmascarados más cargar contra él con espadas en mano. Apuntó sus muñecas hacia arriba, disparando las correas antes de levantarse nuevamente. Mientras hacía esto, los hombres enmascarados balancearon sus espadas, ondas de energía volaron cuando uno de ellos golpeó el pie de Izuku, y luego se produjo una explosión, ¡auk! Izuku perdió el control de las 2 líneas de la red, pero disparó otra mientras su sentido de araña gritaba nuevamente, tirando de la línea mientras lo empujaba hacia arriba nuevamente. Disparó una segunda línea, rápidamente adoptando un movimiento de balanceo mientras comenzaba a esquivar las ondas de energía nuevamente, jadeando bajo su máscara. «Tenemos que seguir moviéndonos y detener a estos tipos. Los héroes tienen que aparecer eventualmente». Mientras tanto, Ochako Uraraka estaba haciendo algunos estiramientos mientras el resto de la clase 1 caminaba hacia la línea de salida del evento. La primera prueba del festival iba a ser una carrera de obstáculos, todas las clases miraban fijamente lo que se avecinaba. Mientras hacía esto, Iida se acercó a ella y se subió las gafas a la cara. «Parece que hoy tenemos una gran competencia por delante. No solo eso, vi la multitud de héroes que tienen aquí por seguridad. Es un número enorme. 3 veces más de lo habitual». «¿Sí?», respondió Uraraka, su rostro transformándose en uno lleno de determinación. «Ganemos esto. TCH. Es mejor que te rindas», gruñó una voz a su lado. La chica se giró para ver a Katsuki Bakugo. «Todos ustedes, extras inútiles, van a fracasar». «Bakugo, por favor abstente de decir esas cosas», gritó Iida mientras cortaba el aire con una de sus manos. «¿Oh, sí? ¿Y quién venció a toda esa basura débil e inútil en todos los ejercicios de combate y pruebas?» «Oh, sí, yo». Katsuki escupió mientras se señalaba a sí mismo. «Todos ustedes son extras basura, así que manténganse fuera de mi camino». Katsuki se alejó ante esto, Uraraka e Iida ambos lo miraron, HMPH. «Qué grosero. Con esa actitud, no se parece en nada a un héroe. No creo que quiera ser un héroe». Uraraka añadió con los brazos cruzados. «Creo que solo quiere atención». Luego se volvió hacia Iida. «Oh, sí, acabo de recibir un mensaje de texto de Midoriya y Gloria. Dijeron que todos nos apoyan». «Oh, maravilloso». Iida exclamó. «Si ese es el caso, debemos mostrarles que somos verdaderos héroes en entrenamiento. Especialmente Midoriya». Y mientras Iida gritaba esto, Katsuki se detuvo y miró hacia atrás, viendo a los dos continuar bromeando antes de gruñir. «Deku». Apretó los dientes ante esto, pequeñas explosiones estallaron en sus manos mientras dejaba escapar un gruñido bajo. «Ese perdedor peculiar. ¿Cómo lo conocen esos extras inútiles?». Otra explosión se produjo en su mano. «Dijeron que los estaba apoyando, eso significa que está aquí. Le dije que nunca pusiera un pie en la UAO si no». El humo comenzó a salir flotando del adolescente mientras gruñía, alejándose mientras siseaba. «¿Dónde estás, guijarro sin valor?». «Patada con oscilación nueva», gritó Izuku mientras bajaba y golpeaba con ambos pies el estómago de un hombre enmascarado. El matón salió volando hacia 2 matones enmascarados más cuando Izuku aterrizó, esquivando un golpe de katana de otro matón antes de exclamar: «Golpe de veneno». «Borrar». El matón enmascarado salió volando ante esto, su espalda golpeó un auto volcado mientras Izuku disparaba otra línea de red y volvía a elevarse en el aire. «Estos tipos no tienen fin».
pensó mientras lanzaba 2 ondas de energía antes de balancearse hacia abajo y golpear a otro matón. Luego saltó justo cuando el hombre morsa de antes cargaba contra él, esquivándolo rápidamente antes de ver a otro hombre tigre saltando hacia él. Izuku se giró y le dio una patada en la barbilla, derribando al matón antes de disparar otra vez y levantarse en el aire. Y cuando empezó a balancearse, se sintió jadeando. Tengo que seguir moviéndome, tengo que seguir moviéndome. Luego, Izuku disparó 2 líneas de red y se lanzó hacia abajo, golpeando con sus pies a uno de los matones enmascarados. Mientras hacía esto, el sentido de la araña estalló cuando saltó del matón, esquivando 2 espadas más antes de girar, disparando 2 líneas de telaraña a los hombres enmascarados antes de tirar, derribando a ambos. Disparó varios globos de telaraña hacia esto, pegándolos a la calle justo cuando un hombre tiburón saltaba hacia él. Gritando con el sentido de la araña, Izuku se volvió hacia el matón y movió sus muñecas, solo para escuchar un pequeño PSST. ¡Oh, no! Pensó antes de que el hombre tiburón lo atacara y le diera un puñetazo en la cara un segundo después. Y mientras inmovilizaba a Izuku, el adolescente gruñó mientras ponía ambas manos sobre los hombros del hombre tiburón, generando electricidad a través de ellos. El hombre tiburón gritó ante esto, Izuku lo pateó. Pero mientras hacía esto, el adolescente intentó volver a levantarse justo cuando vio a 3 matones más atacándolo. ¡Oh, vamos! Gritó mentalmente antes de cerrar los ojos por un segundo. Ante esto se volvió invisible y los hombres enmascarados se detuvieron al ver a su presa desaparecer. Luego, Izuku abrió los ojos y comenzó a alejarse, deslizándose detrás de un auto volcado mientras jugueteaba con sus lanzadores de redes, recargando ambos con nuevos cartuchos de red. Gran Torino tenía razón. Estoy muy por encima de mi cabeza. Necesito que los héroes lleguen aquí ahora. Oh, sus pensamientos se detuvieron cuando se escuchó otro grito detrás de él, lo que le hizo abrir los ojos como platos. Volvió a mirar el desastre que lo rodeaba, las 2 pandillas todavía peleando entre sí cuando vio a uno de la pandilla de Tombstone agarrando a una mujer cercana. ¡No! Se volvió visible y disparó una línea de telaraña, instantáneamente acercándose al matón. Abordó al villano, ambos chocaron contra la calle antes de que Izuku saltara de él y disparara una red. Instantáneamente atrapó al matón en la calle antes de que disparara otra línea de telaraña a la mujer. Él la atrajo hacia él y la atrapó mientras ella dejaba escapar un ep. ¡Fuera de aquí! Ahora. Gritó, la mujer se estremeció ante esto antes de asentir y salir corriendo. Gracias. Ella exclamó en respuesta mientras corría, Izuku mirando hacia el cruce. Las 2 bandas seguían enfrentándose cuando un par de hombres enmascarados cargaron contra él. Dejó escapar un largo suspiro cuando la electricidad pasó por sus manos. No tengo elección. Hasta que lleguen los héroes, noquearé a todos los villanos que pueda. De vuelta en la UA, y eso es todo por el evento preliminar. Present Mic exclamó en la caja de comentarios, su coanfitriona Izawa se puso tapones para los oídos ante esto. Para el primer lugar, tenemos a Katsuki Bakugo, junto con el segundo lugar, Shoto Todoroki y el tercero, Ibarashi Ozaki. Se volvió hacia su coanfitrión. Me di cuenta de que toda tu clase lo logró. ¿Sorprendido? Un poco. Aizawa refunfuñó, pero están mostrando potencial. Por supuesto, eso no fue nada comparado con lo que sigue. No es esa la verdad. Mick se rió antes de hacer un gesto salvaje hacia el micrófono que tenía delante. De todos modos, iremos al próximo evento ahora. Medianoche, llévatelo. Luego presionó el botón de silencio del micrófono en el sistema, solo para que ambos escucharan abrirse la puerta de la oficina. El dúo se giró para ver a Nezu entrar. Hola jefe. ¿Cómo te va? Mal. Nezu respondió. Parece que puede haber un problema fuera de UA. ¿Qué quieres decir? Bueno, he estado viendo todas las transmisiones de noticias que sintonizan nuestro evento y una de ellas no nos muestra. Lo revisé y parece que están haciendo una historia diferente en Musutazu. ¿En serio? ¿Qué es más grande que nosotros? No lo sé. Sin embargo, todavía no muestran imágenes, pero dicen que están a punto de informarlo. Nezu respondió, solo para ver una mirada feroz de Aizawa. ¿Estás pensando lo que yo estoy pensando? ¿Un villano se está aprovechando de que todos los héroes están aquí junto con otros héroes viendo esto? Preguntó Aizawa. Nezu asintió en respuesta. Espera, lo entiendo, como sucede todo el tiempo, pero los héroes en otros distritos todavía están allí. ¿Por qué hacerlo en Musutazu? Ahí es donde estamos. Mick exclamó. Hay un montón de héroes aquí. ¿Quién tendría las agallas para hacer eso? No importa.
Aizawa refunfuñó antes de señalar a Mick. Envía un mensaje a todos los héroes aquí. Diles que deben responder a lo que sea que esté pasando. Está bien. Mick murmuró antes de volver al equipo de audio. Realmente espero que no sea nada malo. Nezu sacó su teléfono ante esto, otro canal de noticias ahora mostraba imágenes, no estaría tan seguro. Un segundo canal simplemente cambió de a la otra noticia. ¿Qué quieres decir? ¿Cuál es la historia? Aizawa preguntó a continuación, solo para que Nezu le mostrara las imágenes. Oh, no. Mick luego miró para verlo, haciendo una mueca ante el titular. Mini ejército de villanos atacando a Musutazu, justo en la puerta de Wa. Spider-Man aparentemente se enfrenta a todos ellos solo. ¿Dónde están los héroes? Eso es malo para los negocios. Mick tragó saliva y hacia Wa le devolvió la mirada. Llama a los héroes y trae a alguien aquí ahora. Puñetazo venenoso. Izuku gritó mientras golpeaba con un puño eléctrico a un matón de Tombstone, enviándolos a volar en dos más, golpeándolos también. Mientras hacía esto, su sentido de araña le gritó, haciéndolo agacharse cuando una espada apenas lo alcanzó. Luego levantó una pierna y golpeó con el pie la barbilla de un matón enmascarado. El hombre salió volando hacia atrás cuando Izuku disparó una red, tirándose hacia arriba y sobre la calle. El adolescente no estaba seguro de a cuántos había vencido ahora. Se sentía como si esta pelea hubiera durado horas, aunque sabía que no había sido ni mucho menos tan larga. Ni siquiera reaccionó cuando de repente apareció un helicóptero de noticias sobre los combates. En cambio, ahora simplemente saltó hacia los enemigos, apenas sintiendo los pocos golpes que podían asestar mientras dejaba que su sentido de araña lo guiara. Había estado tratando de descubrir un estilo de lucha, escribiendo página tras página sobre cómo funcionaría, pero descubrió que, en la práctica, no todos los estilos de lucha funcionaban exactamente como él quería. Improvisarlo era todo. Los planes solo eran buenos si todo salía a la perfección, e Izuku ya sabía que, incluso con solo las 2 semanas de vigilantismo que tenía en su haber, nada salió a la perfección. De lo contrario, no tendría las lesiones que seguía sufriendo. En cambio, descubrió que su sentido arácnido lo era todo cuando se trataba de pelear. Siempre le daba una idea de hacia dónde ir a continuación, el adolescente dando vueltas, balanceándose y agachándose todo lo que podía. No era perfecto, pero era todo lo que tenía. Como tal, atacó a un grupo de 3 matones enmascarados, Web Swing Kick. Golpeó con ambos pies a uno de los matones, haciéndolo volar antes de dispararle una redada de telarañas, pegándolo a la calle tan pronto como aterrizó. Y cuando Izuku aterrizó, rápidamente se agachó debajo de ambos matones enmascarados mientras le lanzaban sus katanas. Luego golpeó a uno en el costado, aplicándolo con electricidad antes de esquivar al otro mientras intentaba apuñalar a Izuku. Y mientras esquivaba la espada, le dio un puñetazo en la cara al matón, el golpe lo derribó instantáneamente antes de que una telaraña lo cubriera también. Sin embargo, 2 matones más de Tombstone aparecieron en esto, el hombre morsa de antes junto con un hombre hipopótamo. Izuku saltó sobre ambos, solo para que un tercer matón apareciera repentinamente detrás de ellos, atacando al justiciero. Sintió el golpe, empujándolo hacia atrás mientras los hombres hipopótamo y morsa giraban y luego golpeaban con sus puños la espalda de Izuku. Ante esto, el adolescente fue golpeado contra el tercer matón, el matón lo agarró por la cintura y trató de apretarlo. Pero mientras hacía esto, Izuku simplemente lo agarró por los hombros y lo golpeó con facilidad. El matón se cayó ante esto, soltó a Izuku mientras se giraba hacia los otros 2, ambos lanzando golpes. Izuku simplemente esquivó a ambos antes de contraatacar con un golpe en la cara del hombre morsa, haciéndolo retroceder antes de agacharse bajo otro golpe del hombre hipopótamo. Y mientras se agachaba debajo de esto, el adolescente se agachó y barrió la pierna, derribando al hipopótamo con facilidad. Luego disparó algunas redes, pegando al hipopótamo al pavimento mientras la morsa cargaba contra él. Sin embargo, Izuku simplemente cargó con un Venom Punch, estrellándolo en el estómago del hombre morsa, tirándolo al otro lado de la calle. Hay tantos, pensó Izuku, su mente se ralentizó mientras se giraba y veía a 3 matones enmascarados más cargando contra él. Mata a la araña. Debe morir. Uno de ellos gritó, Izuku suspiró al verlo. Vamos chicos. Izuku gimió mientras disparaba 2 tiros de red, agarrando a 2 de los matones por el pecho antes de ser tirado, haciendo que ambos tropezaran y cayesen. El tercero arrojó su espada hacia Izuku, el adolescente retrocedió antes de lanzarle un puñetazo directo a la cara, rompiendo la máscara.
El golpe lo derribó, y Izuku disparó bolas de telarañas, pegándolas todas al pavimento. Pero mientras hacía esto, otro hombre enmascarado corrió hacia él, katana en mano. ¿En serio? No pueden simplemente, ya saben, darse por vencidos. Ya les he vencido a 2 millones de ustedes. Mata a la araña. Rugió mientras saltaba hacia Izuku. El adolescente simplemente se hizo a un lado mientras el matón cortaba hacia abajo, solo para que su espada golpeara el pavimento. No. Izuku murmuró mientras pateaba el costado del matón. El golpe arrojó al matón contra un auto volcado. Lo golpeó y se desplomó. Izuku se volvió hacia el cruce. El adolescente ahora vio a la mayoría de la pandilla de Tombstone noqueada. Eran menos numerosos que los hombres enmascarados, y la mayoría estaban todos atrapados. Al ver esto, se giró y encontró a 3 matones enmascarados más trepando al auto. Con electricidad chispeando en sus manos, Izuku cargó contra ellos. Vamos, Izuku, tienes esto. Solo unos pocos más hasta que aparezcan los héroes. Maldita sea, eso fue intenso. Comentó Gloria mientras veían finalizar el segundo evento en el Festival Deportivo de la UA. Mostraba a Katsuki Bakugo en primer lugar, gritando blasfemias mientras declaraba lo genial que era. La pequeña lengua de Gloria sobresalió por un segundo antes de girarse hacia Inko, la mujer que miraba la televisión con la mirada en blanco. Oye, ¿estás bien? Inko no respondió, lo que provocó que Gloria le tocara el hombro. Preguntó Inko mientras se volvía hacia Gloria. ¿Estás bien? Inko apenas respondió antes de desviar la mirada, solo estaba preocupada por Izuku. Oh sí. Gloria intervino antes de volver a mirar el resto de Feast. Todos estaban apiñados alrededor de la televisión del lugar, solo uno o dos no miraban. El pequeño todavía no está aquí. Me pregunto por qué llega tarde. Conociéndolo, ¿se ha metido en algo? Inko suspiró, haciendo que Gloria la mirara. ¿Qué quieres decir? Inko simplemente le hizo un gesto con la mano. Oh, no es nada. Gloria se rió de esto. Yo no diría eso. Creo que eso demuestra que realmente amas a tu hijo. Inko simplemente dejó escapar un suspiro. Sí, quiero. Ella miró su teléfono. Aún así, espero que responda pronto. Mientras decía esto, una de las personas que miraba la televisión dijo, ¿Qué está pasando? Inko y Gloria volvieron a mirar la pantalla, solo para ver que el Festival Deportivo de la UA desaparecía y mostraba algo más. Noticias de última hora. Dijo un periodista mientras las imágenes mostraban una batalla en un cruce de calles. Por razones desconocidas, 2 bandas de villanos están peleando y destrozando el cruce de Hellucan Drive y Umbara Street en Musutazu. Sin embargo, parece que el justiciero conocido como Spider-Man ha entrado y está tratando de cerrar la situación, pero por alguna razón los héroes no han llegado. Vaya. Gloria murmuró, eso está a solo unas calles de distancia. Espero que no termine aquí, y mientras decía eso, no vio el rostro de Inko palidecer mientras miraba las imágenes de su hijo matando a otro matón enmascarado. Oh Izuku, por favor ten cuidado. Ra. Izuku rugió mientras golpeaba a otro matón enmascarado. El hombre chocó contra 2 más. El sentido de la araña sonó a continuación, y un hombre hiena corrió hacia él y saltó hacia el justiciero. En respuesta, Izuku se hizo a un lado, esquivando al matón mientras el tipo hiena se giraba y lanzaba un puñetazo. Pero mientras hacía esto, Izuku lanzó el suyo, su puño golpeó primero, causando que el golpe del matón golpeara el aire cuando sintió el golpe golpear su gran nariz. Mata a la araña. Gritó un matón enmascarado mientras saltaban sobre un auto volcado, cortando con una katana directamente al adolescente. Con el sentido de la araña gritando de nuevo, Izuku saltó hacia un lado, esquivando el arma antes de disparar una red al arma del hombre enmascarado, sacándola una fracción de segundo después. El matón mantuvo su agarre en el arma mientras Izuku hacía esto, solo para sentir el pie del adolescente golpear su cara, derribando al matón. Una red lo cubrió a continuación. Izuku luego disparó otra red hacia arriba y se lanzó de regreso al aire. Esto no tiene fin. Pensó el adolescente mientras miraba hacia la calle, viendo a 2 hombres enmascarados ser golpeados por un hombre caimán mientras otro hombre enmascarado golpeaba a un hombre con cara de rata. La vista lo hizo suspirar antes de bajar y exclamar, "Web swing kick". 2 pies se estrellaron contra las caras de 2 hombres enmascarados, arrojándolos a través del cruce mientras Izuku disparaba una red contra un tercer matón enmascarado antes de tirar, enviándolo directamente hacia el hombre. ¡Hola! Izuku gritó mientras se acercaba al matón y le lanzaba una patada en el estómago, enviando al matón a un hombre con cara de comadreja.
Tengo que seguir moviéndome, tengo que detener a estos tipos. Pensó Izuku mientras su sentido arácnido volvía a sonar, haciéndolo instintivamente agacharse, evitando una katana cortando el aire. Esto fue seguido por un gancho del adolescente, golpeando a un matón enmascarado. Pero mientras esto sucedía, el sentido de la araña seguía gritándole, solo para ver a dos hombres enmascarados más, estos solo lanzando golpes. El adolescente esquivó al primero, solo para que otro le golpeara la cara con el puño. Uf. 3 golpes más golpearon la cara de Izuku, el adolescente cerró los ojos por los golpes antes de devolver un golpe a ciegas, derribando el que no había golpeado a Izuku. Esto le permitió al otro seguir golpeando a Izuku, golpeando un puño en el estómago de Izuku antes de darle un golpe lateral en la cara del adolescente. Sintió el golpe mientras su sentido de araña seguía gritándole, los ojos de Izuku se abrieron con un chirrido cuando vio otro golpe en su cara. Los reflejos se hicieron cargo a continuación, Izuku inclinó la cabeza para esquivar el golpe antes de devolver un puñetazo y golpearlo en la cara del matón. La máscara del hombre se rompió instantáneamente, el matón cayó un segundo después antes de que Izuku disparara una red, pegando al matón al concreto. Uf, eso dolió. Izuku gimió mentalmente mientras disparaba una red hacia arriba, tirándose de nuevo en el aire una vez más. Pero mientras hacía esto, sus ojos recorrieron toda la situación, su mente repasó lo que acababa de suceder. Cada vez que venzo a uno de estos tipos, aparecen 2 más. No hay fin. Luego se bajó y pateó a otro matón antes de disparar un trozo de red sobre otro, el adolescente saltó hacia un tercero y le lanzó un puñetazo. Y mientras el golpe conectaba, un pensamiento más pasó por su cabeza. Aunque sigo golpeándolos, el sentido de la araña sonó ante esto, Izuku saltó mientras 3 matones más saltaban hacia él, el adolescente los esquivó a todos. Mientras hacía esto, susurró para sí mismo, creo que puedo hacer esto. La electricidad apareció alrededor de sus brazos ante esto, no. Haré esto. Como lo haría un verdadero héroe. Los matones enmascarados cargaron contra él a continuación, Izuku gritó, ¡adelante! Katsuki Bakugo estaba enojado. Por supuesto, esa era su forma de pensar normal, rara vez estaba enojado, pero estaba realmente enojado en este momento. El Festival Deportivo de la UA, algo que había visto durante años, imaginándose en ese podio, siendo aclamado y adorado como se merecía, solo para finalmente ser parte del festival, y descubrir que estaba lleno de nada más que debiluchos. Todos eran basura. Guijarros sin valor que ni siquiera eran dignos de ser un trampolín. La primera ronda fue una tonta carrera de obstáculos, la segunda ronda fue una estúpida batalla de calvario en la que tuvo que cooperar con un grupo de patéticos perdedores, y esta ronda final fue la más inútil de todas. Acababa de ganar su segunda pelea del último round y fue una decepción. Era otro debilucho, un pedazo de basura. Era esa chica de cola de caballo naranja de la otra clase, a quien golpeó sin intentarlo. Todo lo que tenía que hacer era empujar a través de sus inútiles manos gigantes, agarrar la parte superior de su cabeza y golpearle su kirk explosivo en la cara unas cuantas veces. Ella quedó inconsciente casi al instante, solo para que Mitnick dijera que tenía que detenerse o sería descalificado por ser demasiado rudo. ¡Qué montón de basura! Si fuera tan débil, no debería estar aquí. Lo mismo ocurre con su primera pelea, que fue Round Checks, la chica con poderes de gravedad. ¡Qué peculiaridad débil e inútil! Ella no merece ser una heroína. Ella pensó que podría atraparlo haciendo levitar los guijarros alrededor de la arena. ¡Qué plan tan estúpido! Era tan fácil de vencer, y luego ella se quedó allí, mostrando esos ojos desafiantes. Ella apenas podía mantenerse en pie, sus piernas temblaban mientras cargaba hacia él después de fallar en su trampa, pensando que tenía una oportunidad. ¡Qué inútil! ¡Qué estúpido! Y sus ojos, esos ojos desafiantes. Ojos que le recordaron a Katsuki, él. Deku. Él estaba aquí. Deku tenía que estar aquí. Eso lo enojó mucho. Había pasado años diciéndole a ese perdedor peculiar que no se le permitía poner un pie, ni siquiera un dedo del pie, en la OA. Si lo hiciera, convertiría ese trozo de basura en cenizas. Es lo que Deku merecía. Creía que podía ser un héroe. Ese pensamiento le hizo querer explotar. Eso lo hizo enojar mucho. ¿No sabía Deku que la basura peculiar solo existe para ser puesta en el suelo? ¿No pasó años diciéndole a ese pedazo de basura que nunca llegará a nada? ¿No sabía Deku que nunca se convertirá ni merecerá ser un héroe? Sus palmas seguían crujiendo, estallando a cada segundo mientras miraba el estadio. En cada pelea que hacía, seguían abucheándolo después de que ganaba. ¿Por qué abuchean?
Él es el más grande. Él es el mejor que hay. Deberían adorarlo a él, Katsuki Bakugo, el próximo héroe número 1. Ya era mejor que All Might. Luego dejó escapar un gruñido, lo que le hizo mirar hacia la arena, solo para ver, ¿era cabeza de pájaro? Lo que sea. Él es otro guijarro patético que ahora estaba saliendo de la arena mientras una basura con aspecto de fideos de cabello púrpura se quedó allí. Y todos parecían confundidos acerca de cuál era la peculiaridad de ese tipo. Era tan obvio. Fue una peculiaridad de villano. ¿Por qué todos son tan estúpidos? Extra sin valor. Gruñó al ver que su futuro oponente era declarado digno de pasar a la siguiente ronda. El siguiente fue un extra con una evidente peculiaridad de lavado de cerebro. TCH. Al menos ganaré la siguiente ronda fácilmente. Espero que mitad y mitad me dé una buena pelea en la ronda final. Y mientras decía esto, miró hacia el estadio, solo para ver a un montón de personas mirando sus teléfonos. La mitad del estadio no estaba prestando atención al festival. Lo que sea. Mientras lo observaran, no importaba. Sus ojos se movieron a continuación, buscando a cierto adolescente de cabello verde, pero no encontró nada. ¿Dónde estás, Deku? Sé que estás aquí, burlándote de mí. Dejó escapar un silbido bajo. ¿Dónde estás? Aplastamiento de veneno. Izuku rugió mientras golpeaba su puño contra el suelo, la electricidad surgió de él, derribando a 4 matones enmascarados más. Acababa de eliminar al último matón de Tombstone antes de usar ese Venom Smash, y ahora sus oídos escucharon el sonido de neumáticos chirriando, lo que lo hizo girar para ver 2 camionetas negras que se acercaban al cruce. ¿En serio? Gritó mentalmente antes de que su sentido de araña le gritara, haciéndolo agacharse justo cuando una espada pasó sobre su cabeza. Se giró para ver a otro matón enmascarado lanzando una espada al adolescente, solo para que Izuku moviera su pierna hacia arriba, pateando al matón justo en la cara. El matón cayó al pavimento un segundo después, Izuku disparó otra redada y lo arrojó a la calle. Volvió a mirar las camionetas negras y ahora vio a algunos matones salir de los vehículos, junto con 2 hombres corpulentos enmascarados. Oh, genial, entonces todos sois sextillizos. ¿O son septillizos? Me rindo. Izuku disparó 2 líneas de red ante esto, tirando de ellas mientras se lanzaba hacia los matones, Venom Punch. Le dio un puñetazo eléctrico a uno de ellos y lo estrelló en el pecho del matón. El golpe hizo volar al tipo, solo para que 2 matones cargaran con espadas. Izuku rápidamente saltó a una de las camionetas negras antes de que pudieran acercarse. ¿Sabes? Voy a declarar esto como otra zona sin armas mortíferas afiladas. Muere araña. Gritó el otro matón corpulento mientras la energía brotaba de sus puños. Luego lanzó su puño hacia la camioneta en la que estaba Izuku. El sentido de araña del adolescente gritó mientras saltaba rápidamente del vehículo justo cuando el puño lo golpeó. El golpe hizo que el auto saliera volando, estrellándolo contra un edificio cercano mientras Izuku aterrizaba sobre el resto de los hombres enmascarados. Izuku vio que solo quedaban 5 junto al corpulento matón. Mata a la araña. Los matones enmascarados rugieron mientras cargaban contra Izuku, el adolescente simplemente les apuntaba con las muñecas y disparaba una ronda de telarañas a sus caras. Cegando a 4 de ellos, comenzaron a tropezar con objetos que estaban esparcidos por la calle, los 4 cayeron cuando Izuku entró corriendo y golpeó al restante en la cara, rompiéndole la máscara y dejándolo inconsciente. Mientras esto sucedía, disparó telarañas sobre los otros 4, clavándolos a todos en el pavimento. Pero mientras hacía esto, su sentido de araña gritó antes de mirar hacia atrás y ver un puño gigante golpear su pecho. Blauk. Izuku gritó cuando el puño del matón voluminoso derribó al justiciero al otro lado de la calle, su espalda golpeó un edificio. Uf. Izuku gimió antes de golpear el pavimento, casi desplomándose. ¡Ay! Murmuró Izuku, agarrándose el pecho mientras intentaba mantenerse de pie. Morirás hoy, araña. Dijo el matón corpulento mientras lentamente se acercaba a él. Y todavía no puedo entenderte. Izuku respondió mientras apuntaba con su muñeca al matón y presionaba el gatillo del disparador de telarañas, solo para escuchar un PSST. Oh, genial. Morir. Rugió el matón mientras retiraba un puño antes de empujarlo. Al ver esto, Izuku simplemente se agachó bajo el golpe antes de golpear su propio puño en el estómago del matón. El golpe hizo que el matón tropezara ligeramente hacia atrás, solo para lanzar otro golpe, pero Izuku lo atrapó con su propia mano. Entendido. Izuku se rió cuando la electricidad se cargó en la mano, golpeando al matón.
Izuku luego empujó hacia adelante, derribando al matón. El adolescente levantó la vista ante esto y ya no vio más villanos atacándolo. Nada más que un grupo de matones palmeados, varios coches volcados y un pequeño incendio procedente de 2 furgonetas. El cruce estaba cubierto de marcas de quemaduras y partes de los edificios cercanos tenían marcas de quemaduras gigantes. Yo, lo hice. Gané. Yo, los gané a todos. Murmuró Izuku mientras se apoyaba en el edificio detrás de él. Luego sacó un cartucho de red de su sudadera con capucha y lo apagó de su disparador de red, solo para escuchar un nuevo ruido. Era el sonido de las sirenas de la policía, lo que le hizo darse la vuelta y ver varios coches de policía, junto con cierto héroe gigante caminando hacia el cruce. Era Moon Lady, con Kamui Wops en su hombro mientras se adelantaban a los coches de policía. Ahí están. ¿Por qué tardaron tanto? Pensó antes de que una oleada de dolor golpeara todo su cuerpo, la adrenalina ahora desapareciendo mientras se agarraba el pecho y se desplomaba. No, huele, en todas partes. Tengo que salir de aquí. Respiró hondo antes de volverse invisible y el adolescente trepó por el edificio en el que estaba apoyado. Y cuando llegó a la cima, disparó una línea de telaraña y comenzó a alejarse de manera invisible. La fiesta deportiva de la UA había terminado. Katsuki Bakugo estaba en lo más alto del podio, rugiendo a la multitud mientras estaba atado con cadenas. En segundo lugar quedó Shoto Todoroki, cuyo rostro estaba cubierto de quemaduras, su ojo sin cicatrices cerrado mientras se apoyaba en una muleta. El tercero fue Shinzo Itoshi, quien también estaba cubierto de quemaduras y tenía un brazo en cabestrillo. All Might apareció a continuación, entregando las medallas mientras la multitud aplaudía principalmente al héroe número 1. Pero mientras esto sucedía, Nezu estaba ahora en su oficina. Por lo general, era parte del festival de la UA todos los años, pero este era diferente. Esto se debió a que recibió múltiples llamadas de medios de comunicación, todas quejándose de que el ganador del festival deportivo parecía un matón violento en lugar de un héroe. Por supuesto, estuvo de acuerdo hasta cierto punto, pero Aizawa le dijo que eso era Endeavor, y que Katsuki solo había sido estudiante durante 2 semanas, no lo suficiente como para cambiar de personalidad. Sin embargo, ese no era el tema principal de la llamada telefónica en la que se encontraba ahora. Era el presidente de la Comisión de Héroes, quien lo estaba reprendiendo por llevar a todos los héroes de Musutafu al Festival Deportivo de la UA, solo para que la mitad de los medios de comunicación que cubrían el festival cambiaran repentinamente a la historia de Spider-Man, y luego no había héroes. Apareció hasta que Spider-Man ya había salvado el día. Esto es inaceptable. Gritó el presidente. Nezu solo suspiró ante su reacción. Escucha, no podemos evitarlo cuando los villanos atacan. ¿Qué pasó? No me importa lo que pasó. Me importa que no hubiera héroes allí para lidiar con esto tan pronto como comenzó porque estaban en tu festival. Tienes a All Might a tu disposición. Úsalo. All Might no es una herramienta, All Might puede vencer a cualquier villano en 2 segundos. Rugió el presidente, el sonido de un puño golpeando una mesa resonando a través del teléfono. Es el héroe más grande que este mundo haya visto jamás, así que no me digan que no podría haber entrado allí y manejar eso. Nezu dejó escapar otro suspiro. Entiendo tu frustración, pero enviamos héroes a la situación. No es nuestra culpa cuánto tiempo les tomó llegar allí. Podía escuchar a la presidenta rechinar los dientes antes de soltar un silbido. Escucha, rata, ya le dije a ese perro Tsuragamae que Spider-Man debe ser arrestado. No podemos permitir que un justiciero haga el trabajo de un héroe, especialmente después de esto. ¿Lo entiendes? Escuchar, ¿entiendes? Ella chilló, haciendo que Nezu se detuviera por un segundo. Comprendido. Bien. Cuelgo ahora porque tengo que hablar con todos los medios de comunicación que decidieron que un justiciero es más importante que el Festival Deportivo de la UA. Se escuchó un clic antes de que Nezu se recostara en su silla, suspirando una vez más. Se frotó la cara con la mano mientras murmuraba. Parece que esto podría ser un problema. Luego sacó un cigarrillo y lo encendió, fumando rápidamente. Tal vez Aizawa ahora me permita ser parte de su investigación con Naomasa. Izuku no estaba seguro de cuándo llegó a casa. Sabía que le tomó un poco más de tiempo, principalmente porque balanceaba con una mano debido a sus lesiones. En realidad, solo le había tomado unos minutos después de vencer a todos los matones para llegar a casa, pero le parecieron horas. Como tal, se metió en la ventana de su habitación, la abrió, la cerró y se estrelló contra su cama. Intentó escribir un mensaje de texto en su teléfono, pero se quedó dormido antes de poder siquiera pronunciar una palabra.
Aproximadamente una hora después, su mamá llegó a casa. Lo encontró noqueado, suspirando al verlo antes de desnudarlo y vendarlo. Estaba muy contenta de que él tuviera ese factor de curación, incluso si era muy lento. Luego puso su disfraz en la lavadora y simplemente sacudió la cabeza al ver a su hijo dormido. ¿Vas a ser mi fin, no? Susurró para sí misma antes de caminar hacia la sala y encender la televisión. Allí, mostraba las imágenes que había visto antes. Era su hijo luchando contra un grupo gigante de villanos. Verlo dando vueltas, pateando y golpeando la hizo abrir los ojos como platos. ¿Realmente nació para ser un héroe? ¿No? Pensó mientras se recostaba en el sofá. No puedo dejar de preocuparme por él, y aún así me siento muy orgullosa. Pero mientras hacía esto, volvió a mirar la televisión, solo para ver que pasaba a otra noticia. Uno que la hizo abrir los ojos mientras susurraba. Dios mío. Espero que Izuku no vea esto. Tombstone tomó un trago de whisky mientras caminaba hacia un almacén manchado de color azul en las afueras de la ciudad. Era un lugar perfecto para esconder cosas, ya que tenía una valla de alambre vieja y larga alrededor y luces de la calle rotas. Y mientras entraba, vio que las luces del interior estaban encendidas, mostrando varias pilas de cajas, y un grupo de hombres enmascarados tirados en el suelo, mientras el villano miraba fijamente la vista. Entonces, ¿estábamos en lo cierto? Refunfuñó mientras caminaba hacia uno de los hombres enmascarados. ¿El objetivo de la pelea callejera era que pudieran intentar robar este lugar? Sí, jefe. Lo supuse. Tombstone suspiró mientras levantaba a uno de los hombres enmascarados como si fuera un muñeco de trapo. El matón no respondía ni al más mínimo toque. Y todavía están haciendo esa cosa rara de no moverse. Dejó caer al matón antes de poner su pie sobre la cara del matón y lo golpeó. El sonido de huesos crujientes sonó a continuación. Eso hizo que sus hombres en el almacén se estremecieran ante el sonido, solo para ver a Tombstone tomar otro trago de whisky. Hasta aquí la guerra. Y parece que esa araña, lo que sea, ahora será un dolor de cabeza. Y mientras chasqueaba los labios ante esto, dejó su bebida en una mesa cercana antes de sacar un teléfono, que mostraba una transmisión de noticias de Spider-Man peleando contra su pandilla en la televisión. Supongo que necesitaremos reclutar más. Los héroes comenzarán a intentar encontrarnos ahora. Luego vio que el feed cambiaba para mostrar otro mensaje. Noticias de última hora. Pro Hero Ingenium gravemente herido por Hero Killer. La boca de Tombstone lentamente formó una pequeña sonrisa. Por otra parte, tal vez no. Se volvió hacia uno de los matones. Llama a los muchachos. Quiero que el envío se haga lo antes posible. Claro, jefe. Y cuando el matón sacó su propio teléfono, Tombstone tomó su whisky y tomó otro trago. Parece que la suerte está de mi lado. Es hora de hacerse rico mientras los héroes se distraen. Se secó los labios ante esto, y tal vez ese tipo araña también quede atrapado en el desastre.